Vamos esta noche a empezar nuevamente un tema muy interesante de Apocalipsis. Este tema de Apocalipsis tiene que ver exactamente con el capítulo 14. Nos va a tomar quizás más de un día analizarlo porque es muy profundo. Ya dejamos atrás el estudio de la bestia, vimos el capítulo 13, analizamos todo lo que tiene que ver con el 666, que ya lo analizamos. El que no lo haya visto puede ver el video que está puesto en YouTube y en Facebook. Aparte de eso, también analizamos aspectos que tienen que ver muy claramente con la obra de Dios para proteger a sus hijos en esos ataques que tenemos todos producidos por la bestia y por su imagen. Muy bien, esta noche vamos a entrar a estudiar, como estamos diciendo, el capítulo 14 de Apocalipsis. Pero para estudiar el capítulo 14 de Apocalipsis, vamos a ver un PowerPoint que yo considero que nos va a ayudar mucho. Y quiero que estén atentos, por favor, si tienen preguntas o tienen algún comentario, al final del estudio lo podemos hacer. Entonces, por favor, quiero que estén pendientes. Ustedes pueden ir leyendo la pantalla o si prefieren pueden leer también en su Biblia. Entonces, tal como ustedes están viendo acá, tenemos los 144,000 en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ustedes como recordarán, hermanos, en varias fechas anteriores hicimos ya 3 estudios de los 144,000 en el capítulo, en el capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 7 de Apocalipsis nos empieza a decir las características de los 144,000, ya las analizamos quiénes son esos 144,000, pero aparte de eso, en el capítulo 14 se nos vuelve a hablar de los 144,000. Hay 3 partes en las escrituras, en el libro de Apocalipsis, donde se habla de los 144,000. Vimos que es el capítulo 7 de Apocalipsis, analizamos cada uno de estos aspectos de los 144,000. Vimos también que los 144,000 están en el capítulo 14, que es lo que vamos a ver esta noche. Y también como vamos a ver, los 144,000 están impresos de una manera muy clara en el capítulo 21 de Apocalipsis, que es lo que ya hemos analizado y lo vamos a retomar en cierta parte esta noche, porque vamos a ver algunos aspectos nuevos de los 144,000 en el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a analizar esto. Vamos a empezar con esto que quiero que vayamos viendo poco a poco. El capítulo 14 de Apocalipsis nos da un recuento de las etapas y los llamados de Dios, de los 3 ángeles, para que todos tengamos una visualización de lo que ocurrirá con quienes serán o son sellados por Dios, o por lo contrario, por los que son marcados por la bestia. Porque tal como nos dio la base de Apocalipsis capítulo 13, nos explicó bien claro en qué consiste la marca de la bestia. Entonces en este capítulo 14 lo que hace es que nos muestra con más detalle aspectos muy importantes sobre los 144,000, para que nos demos cuenta que nosotros necesitamos ser sellados. En otras palabras, Dios lo que quiere es que nos concentremos mucho más en el mensaje del sellamiento, en el mensaje de salvación, y que dejemos a un lado, atrás, todo lo que tiene que ver con la bestia y su imagen, porque nosotros debemos ser de concentrarnos en la salvación y debemos de presentar esta salvación a otros hermanos que quizás no la conocen, para que nos demos cuenta que el evangelio es el que está impreso ahí, porque es un evangelio eterno, es un evangelio de salvación que está para que cada uno de nosotros podamos afianzarnos y aferrarnos a este evangelio, para que de esa manera podemos tener la salvación como nos lo detalla este capítulo 14. Vamos a empezar entonces. Ok, el versículo 1 del capítulo 14 nos dice, y vamos a analizar algunos aspectos de este versículo. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Un momentico, cerramos aquí un segundo esto. Ok, tal como estamos viendo aquí, hermanos, este versículo nos da una base muy importante. Nos dice que el Cordero, ya analizamos quién es el Cordero, eso lo analizamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, y dijimos
que ese cordero es Cristo. Y ese cordero es el que hace la guerra por nosotros para salvarnos. Y por eso nos dimos cuenta y analizamos que este cordero, y ya lo vimos en varias ocasiones, es el cordero 777, como nos lo dice el capítulo 5, versículo 6, que tiene 7 cuernos, que tiene 7 ojos y 7 espíritus. Y es el Espíritu de Dios que está orando en nosotros porque Él quiere salvarnos. Y de esa manera, Cristo está combatiendo contra la bestia 666. Y nosotros tenemos que estar del lado de Él. Por eso, tal como ustedes ven ahí en la gráfica, y lo que más o menos nosotros podemos visualizar es que está Cristo en el medio y alrededor de Él están los 144,000 en el monte Sión. Pero, no, pero como vamos a ver, esta manera que nos la presenta es cuando Jesús, o sea, nos está mostrando que esto ocurrirá al final cuando ya está en la tierra nueva. Cuando Jesús ponga sus pies sobre la tierra, entonces será el momento en que todos estarán los redimidos alrededor de él. Y tal como vimos en el capítulo 21 y analizamos ya que vamos a volver a ver, estará Jesús como el santuario, como el templo, y alrededor de él todos los redimidos formando la ciudad de Jerusalén, o sea, la esposa del Cordero. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque tal como lo estamos dando cuenta, es la misma estructura que hemos analizado del santuario que viene del libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando Dios dijo, y harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Aquí Dios lo que quiere decir eso, que nosotros debemos de darnos cuenta de que esta premisa del santuario está en todas las escrituras. Eso ya lo analizamos. Incluso hay un video que vimos anteriormente que se llama El santuario del Evangelio Eterno. Ya lo vimos. Entonces, ya teniendo esta parte, vamos a empezar a analizar este texto número 1, que es muy importante. El monte Sión es el mismo monte del templo. Es el monte donde se construyó el templo de Jerusalén. Es donde se hizo primeramente Salomón, donde construyó el primer templo, que ese fue destruido por los babilonios. Nabucodonosor lo destruyó. Seguidamente, después del cautiverio en Babilonia, cuando regresaron nuevamente a poseer la tierra, fue construido nuevamente, hicieron ese segundo templo, y ese segundo templo lo hicieron en el mismo lugar. Y ese segundo templo estuvo en pie hasta el año 70, cuando fue destruido por los romanos. Eso lo pueden verificar en la historia. Y aparte de eso, nos lo narra totalmente el mensaje que estamos dando en las escrituras. Porque primero, lo que vamos a analizar es que este monte Sión, y aquí es bien importante, es donde está en este momento dos mezquitas, que incluso en este momento hay una lucha que se ha perpetrado en estos días entre los musulmanes, o específicamente contra los de Hamas, que están en Gaza, cerca de Jerusalén, y están atacando a los judíos y están en unas luchas encarnizadas, mandándose misiles. Y todo empezó porque aquí en esta mezquita que está acá, la que estamos viendo acá, la que estamos viendo aquí, que se llama la mezquita de Al-Sadad, en esta mezquita hubo un problema entre fuerzas militares de los hebreos contra los musulmanes, e incluso entró el ejército y formaron un conflicto, de ahí se desencadenó todo lo que ha sucedido en estos días. En este momento, tal como estamos viendo en esta gráfica, esto es lo que hay en este momento en el Santo Monte o en el Monte de Sión. Está esta mezquita que está donde estaba antiguamente en el Templo de Jerusalén, en el Templo Hebreo. Esto correspondía a la parte donde estaba el atrio, que eso ya lo hemos analizado. Y aquí en esta parte hay otra mezquita que se llama la mezquita de la cúpula de la roca. Esta mezquita está donde estaba situado el lugar santísimo. O sea que es increíble lo que está pasando acá porque nos damos cuenta que hay dos mezquitas donde estaba el monte Sión, donde estaba el templo, o sea, el templo de Jerusalén, hecho por los hebreos, que fue destruido tal como dijimos. Y lo único que los hebreos tienen en este momento que nosotros conocemos bien es esta parte de acá, que es el muro occidental, que llaman el muro de los lamentos, que es donde los judíos van a orar y van a pedir al Señor que los ayude para que puedan nuevamente
reconstruir su tercer templo, tal como dijimos que ellos lo quieren reconstruir. Pero también anotamos en estudios pasados que ese tercer templo ya fue edificado y fue edificado cuando Jesús resucitó y al resucitar nuestro Señor Jesucristo, él restauró el templo de su cuerpo y al restaurar, después de resucitar, subió al santuario del cielo y está en este momento en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. O sea que el verdadero templo, este templo verdadero que nosotros tenemos en el cielo, es el templo que está vigente para todos nosotros y no solamente para los cristianos, está vigente para todo aquel que quiera buscar a Cristo como su intercesor, como su abogado, como su mediador, tal como lo dice el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Entonces, lo más importante que estamos viendo aquí en este capítulo 14 es que cuando Cristo venga, cuando ya se posen sus pies sobre la tierra, alrededor de él estarán todos los redimidos que son descritos como los 144,000, y aparte de eso pondrá sus pies en esta base del templo y será nuevamente en el mismo lugar. Cristo será el verdadero templo reconstruido por la eternidad, donde será la nueva Jerusalén. Entonces damos cuenta, hermanos, que todas las partes proféticas y todo este conflicto que hay en este momento entre los hebreos y los musulmanes es un conflicto que nos muestra las dos simientes que están en pugna. Y no solamente las dos simientes que están en pugna, sino también otra forma que estamos dando cuenta de un conflicto que se lleva a escala que incluso afecta a todo el mundo, como lo vamos a ver. Muy bien, seguimos adelante. La premisa que nosotros debemos de tener en cuenta siempre es la que hemos dicho. Éxodo 25:8, cuando dijo Dios, y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Porque Dios quiere siempre, y una de las características que yo recalco siempre, porque es importante que nos quede claro, que Dios quiere que todos nosotros estemos alrededor de Él como el verdadero pueblo. En otras palabras, en este momento el pueblo remanente de Dios, el remanente verdadero de Dios, es el pueblo que está con el santuario. Pero el santuario, ¿cuál? El santuario en el que está Cristo, en el que oficia Cristo, los que predican, enseñan y viven la obra de Cristo en el santuario. Ese es en este momento el punto más importante que hemos de entender, porque es la obra actual que hace Cristo. Ya recalcamos, y quiero también recalcar algo muy importante, de que Cristo al morir en la cruz, murió siendo el cordero, que los corderos morían aquí en la parte del atrio. Cristo murió en la parte del atrio correspondiendo al verdadero cordero. Luego tenía que esa sangre del cordero ser llevada dentro del santuario, y Jesús lo hizo cuando subió al cielo. Entró con su sangre al santuario, llevando su sangre como ofrenda para poder de esa manera redimirnos. Entonces Cristo tomó toda la figura del santuario para llevarla a cabo en su obra actual. Entonces nos damos cuenta de que Cristo es el Cordero, pero aparte de eso también es el sacerdote que con su sangre está haciendo mediación por nosotros. Por eso es importante, hermanos, todo lo que estamos viendo, y tal como estamos analizando, ya llevamos como casi 6 meses viendo todo lo del santuario, para que nos demos cuenta que una y otra vez el libro de Apocalipsis nos recalca la obra de Cristo en el santuario, y fuera de eso nos muestra cómo su simiente o sus seguidores están siguiendo en el santuario. Muy bien, sigamos adelante. El capítulo 21 de Apocalipsis, tal como vimos y lo vamos a ver de nuevo, nos muestra nuevamente la estructura del santuario. Nos muestra, por un lado, que Dios está, Cristo está en el centro, tal como nos dice el capítulo 14, que Cristo estará en medio de los 144,000, parado en el monte Sión, donde está el verdadero templo, donde debe ser el verdadero templo, y alrededor de él los 144,000. Y tal como analizamos que dice el capítulo 21, que es la esposa del Cordero, o sea, la nueva Jerusalén, son los redimidos, la esposa del Cordero, con quien Cristo hace un matrimonio eterno. Nos dice también, tal como analizamos, para dejarlo más claro y volverlo a recalcar, que la ciudad tiene 12,000 codos de lado, y entonces su área total son 144,000. Y aparte de eso, dice que el muro tiene
144 codos de alto, que es medida de ángel o medida de hombre, recalcando nuevamente la estructura de los 144,000 y siendo Dios en el centro, tal como estamos viendo. Usted puede mirar en los versículos que están anotados, Apocalipsis 21:16, Apocalipsis 21:17 y Apocalipsis 21:22, donde nos muestra esta estructura. Aquí estamos solamente haciendo un bosquejo general de cómo será la ciudad, no estamos dando estructuras arquitectónicas, sino lo que es en sí lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Muy bien, ahora, siguiendo adelante con esto y entendiendo esta parte, es importante entender esto, que esta escena nos confirma que los 144,000 formarán la nueva Jerusalén, o sea, la esposa del Cordero. Pero aparte de eso, también tenemos que entender una parte importante, que el monte de Sión también se refiere a la ciudad santa de Jerusalén, en tal como nos lo dice en 2 Samuel 5:7, cuando dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. En otras palabras, cuando se refiere al monte de Sión, no solamente se refiere al monte santo donde está el templo, sino a todo lo que es la ciudad de Jerusalén y por ende todo el pueblo de Dios. Por eso, tal como vemos en el capítulo 21 y 22, se nos habla de la nueva Jerusalén donde Cristo estará en el centro como el templo. Ya dejando clara esta parte de lo que tiene que ver cuando Cristo venga, que eso sucederá al final del tiempo, cuando ya está todo remediado en la tierra nueva. Entonces vamos a seguir adelante analizando esta parte importante que tiene que ver con lo que dice este versículo 14:1. Tal como vemos aquí, vamos a volverlo a leer, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y los 144,000, que tenían qué cosa, el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Esto, si nos damos cuenta, esto que escribe acá y que nos dice acá, estos 144,000 son los sellados o son los redimidos de Dios. Pero por otra parte, también vemos la contraparte de quién y de qué manera tienen con la Babilonia, o sea, la mujer, que es la mujer adúltera, que nos dice el capítulo 17:5. Vamos a leerlo. Y en su frente un nombre escrito. ¿En dónde? En la frente. Fíjese que también es en la frente donde tiene un nombre escrito. Y dice, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta madre, esta Babilonia, es la que tiene de alguna manera la influencia de la fornicación, que tiene sobre todo, o sea, la fornicación de enseñar doctrinas erróneas y doctrinas, como lo dice aquí, de abominaciones. Entonces, en ese caso, por un lado, los 144,000 tienen el sello de Dios y los que siguen a la Babilonia y a la bestia recibirán qué cosa, la marca de la bestia, porque entre otras cosas fueron engañados. Por eso, hermanos, es importante tener en cuenta que nuestro trabajo es ayudar a los hermanos a que salgan del engaño, ayudar a las personas que no entienden que deben salir de Babilonia. Y ya analizamos quién era Babilonia. Ustedes los invito a que vean los videos anteriores sobre el capítulo 13 de Apocalipsis, donde ya definimos quién es Babilonia. Estamos entendiendo ahora quién es la bestia, quién es Babilonia. Y de paso, estamos viendo, digamos, la forma como se sigue desarrollando esta manera de entender quiénes serán sellados y quiénes recibirán la marca de la bestia. Ok, nos vimos también cuando estudiamos las iglesias que la iglesia de Filadelfia tiene las mismas características de los 144,000 y aparte de eso tiene las características de lo que nos dice sobre lo que Jesús hará con cada uno de los redimidos. Vamos a leerlo, el capítulo 3, versículo 12. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios. Columna en el templo de Dios, ¿por qué? Porque todos los que están en este momento entrando por fe en el santuario, en la obra que Cristo desarrolló como sumo sacerdote, son columnas. ¿Por qué? Porque al entrar allí, ya Dios no solamente nos sella, nos redime, sino que al mismo tiempo
nos convertimos en voceros al trabajar en la viña del Señor para llevar este evangelio a otras personas que entiendan que el templo es lo importante, el santuario es lo importante, porque allí es donde Cristo está haciendo su obra. Por eso dice, primeramente, que al que venciere nos va a hacer columnas en el templo de Dios, o sea, en el santuario. Y dice, nunca más saldremos de allí. ¿Por qué nunca más saldremos de allí? Porque ese templo y ese santuario, esa nueva Jerusalén estará en la tierra por la eternidad. Nuevamente, pues volvemos a la premisa y harán un santuario para que yo viva en medio de ellos, porque allí estaremos siempre con el Señor. Ahora dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tal como vimos en los 144 meses, son las mismas características que vemos acá. O sea que tendrán en sus frentes escrito no solamente la salvación como hijos de Dios, como que tienen el evangelio completo. Por eso es que vuelvo y lo dice en el capítulo 14, como vamos a ver, que son los que tienen los mandamientos de Dios y que otra cosa, que aparte de eso nos dice que nosotros tenemos la fe y guardamos los mandamientos de Dios. Ok, entonces tenemos claramente aquí los 144, por eso son detallados, y esta iglesia de Filadelfia, como cuando vimos las iglesias, analizamos, todos de alguna manera, el remanente de Dios de todas las iglesias que salen, tal como lo analizamos anteriormente, formarán una sola iglesia, y esa iglesia de alguna manera tendrá las características de la iglesia de Filadelfia. Muy bien. Ahora, volviendo y siguiendo con el sello, vamos a entender de que los que son sellados no solamente guardan los mandamientos de Dios, sino que aparte de eso, tienen qué cosa? En sus frentes y en su corazón escritas las leyes, tal como dicen las escrituras. Las escrituras nos dicen claramente que Dios quiere escribir en nuestras mentes, en nuestra frente y en nuestro corazón sus leyes como tablas de carne. O sea que lo que estaba escrito en las tablas, Dios no lo quiere escribir en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros demos cuenta que primeramente tenemos que tener el evangelio completo, que es la obra de Cristo. Cristo es el que nos salva. Cristo nos salva en su obra que realiza en el santuario celestial. Pero aparte de que Cristo nos salva en su obra que realiza en el santuario celestial, Él nos ve y nos busca para que nosotros sigamos su ley, sigamos sus mandamientos, porque como hemos analizado, esos mandamientos son los que muestran su fidelidad y aparte de eso, la verdadera adoración a Dios. Muy bien. Analizamos también cuando vimos los 144,000 que los nombres que están escritos de los 144,000 dan una frase muy bonita, una frase que es el mensaje que tenemos que entender. Cada nombre, tal como ustedes están viendo, tiene un significado. Rubén significa mirad, es un hijo. Simeón significa Dios ha escuchado o él nos escucha. Leví significa unido o juntado. Judá, alabemos a Dios. Dan, Dios juzga. Neftalí, aflicción. Gad, fortuna. Felicidades, bendiciones, hacer. Isaacar, recompensa, retribución. Zabulón, exaltación, honor. José, Dios nos une. Benjamín, hijo de mi diestra. Y tal como nosotros sabemos, en este caso el nombre de Dan no aparece en el libro de Apocalipsis, sino aparece en el libro el nombre de Manasés. Y Manasés significa Dios perdona. Entonces, si nosotros leemos la frase completa, sería, mirad, un hijo nos es dado, o sea, Cristo nos es dado, que nos escucha y nos une. Alabemos a Dios. Él es justo en nuestras aflicciones para darnos fortunas, felicidades, remuneración y honor. Él nos juntará a Él en su Hijo a su diestra. O sea, en otras palabras, todos nosotros somos y podemos ser parte de los 144,000, tal como lo hemos dicho anteriormente, pero es importante recalcar esto, que Dios quiere que su pueblo sea de cualquier lengua, de cualquier nación, de cualquier tribu, sea caracterizada, tal como lo hemos dicho, y vale la pena repetirlo, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. El conflicto que nosotros encontramos y que siempre se ha llevado a cabo
ese conflicto que vimos en el capítulo 7, cuando están los 4 ángeles deteniendo en los 4 ángulos de la tierra los 4 vientos, que realmente son los 4 ángeles que vienen a dañar y a destruir. Y nos dimos cuenta que esos 4 ángeles están deteniendo para que seamos sellados y no seamos destruidos hasta que todos los que sean han de ser sellados. Por eso, hermanos, es importante que nosotros les damos este mensaje, porque en este momento está produciendo el sellamiento. Cada uno de nosotros podemos ser sellados, y para ser sellados tenemos que ser fieles a Dios y tener los mandamientos de la verdadera adoración, que son los 4 primeros mandamientos del decálogo, que son la relación Dios con hombre, porque la relación del hombre con hombre son los mandamientos de la segunda tabla. Eso lo vimos ya. Entonces los 144,000 redimidos, que nos habla este capítulo 14, son los vencedores en este conflicto. Por eso nos dice claramente en este mismo capítulo: y aquí la paciencia, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente los que guardan este evangelio, los que cumplen con la fidelidad de Dios y los que cumplen con la verdadera adoración, serán los que finalmente recibirán el sello de Dios. Por eso dice claramente: al que venciere, porque estamos en una lucha espiritual, y esa lucha espiritual la estamos viendo incluso en nuestros días ya. El ambiente que estamos viendo cada vez nos muestra que estamos viviendo en los días quizás del tiempo del fin, porque se están acomodando todas las características para que se dé ya un conflicto final. Muy bien. Entonces, analizando el versículo 14-12, nos dice: la paciencia a los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. La primera tabla, que son los mandamientos, los primeros 4 mandamientos de la relación del hombre con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, que son la relación del hombre con el hombre, o sea, el amor a Dios condensado en los 4 primeros mandamientos, y el amor al prójimo condensado en los mandamientos de la segunda tabla, que son los siguientes 6 mandamientos. Los que tienen el sello de Dios, por ser los verdaderos adoradores, que caminan y siguen a Jesús donde quiera que Él va, como nos lo dice el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a seguir leyendo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino solamente quienes, los 144,000 que fueron redimidos de dentro de la tierra. En otras palabras, cuando uno lee en el original, donde dice que fueron redimidos dentro de la tierra, quiere decir que fueron salvados de la tierra. O sea que los 144,000 son todos los que son redimidos de la tierra. Y vuelve de nuevo la premisa que nos da de nuevo esta, esta condición de que los 144,000 serán los salvos que estarán con Cristo por la eternidad. Vimos nuevamente, y quiero recalcar en esto que hemos visto ya en la estructura de Apocalipsis 21, que nos muestra los 144,000 que forman la gran ciudad de Jerusalén, y teniendo a Cristo en medio de él. Ahora, si seguimos leyendo el capítulo 14, 4 y 5, nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mucha gente, hermanos, cuando lee este texto piensan que los 144,000 solamente son hombres y que son vírgenes y que son solteros. Pero eso no es lo que enseña la Escritura, no es lo que enseña el libro de Apocalipsis. Tal como estamos dando cuenta, los 144,000 son todos los remedios que no fornicaron con la mujer adúltera y sus hijas, tal como lo dice el versículo 17, capítulo 17, versículos 2 y 5. Vamos a leerlo. Con la cual, o sea, con la mujer adúltera, la mujer que es caracterizada como Babilonia, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de qué, con el vino de qué, de su fornicación. O sea que está hablando de una fornicación y un adulterio que es de manera espiritual, no es física. Por eso estos 144,000 son tanto hombres como mujeres
que salen sin contaminarse con las doctrinas engañosas y mentirosas de Babilonia. Y por eso dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por eso en el capítulo 14, 4 y 5 nos está hablando de esto. Y tal como estamos viendo, nos está mostrando que serán vencedores, todos los que sean vencedores y que no tengan ninguna contaminación de Babilonia, serán parte de los 144,000, porque serán aquellos que no, como dice aquí el versículo claramente, que se hallaron sin mentira y que son primicias para el Cordero y que aparte de eso no tienen ninguna mancha, porque las manchas son las que trae la contaminación de la fornicación de esta mujer adúltera y de sus hijas, que evidentemente representan doctrinas falsas y doctrinas contrarias, como ya hemos visto anteriormente, a la obra que hace Cristo, a la obra que hizo Cristo y a la obra que hará Cristo, porque las doctrinas correctas son las que hemos analizado, que tiene que ver primero que Cristo nuestro Salvador muriendo en la cruz, que Cristo nuestro intercesor, nuestro mediador en el lugar santísimo del santuario celestial, tal como dicen las escrituras, y que aparte de eso, Él será el que nos va a redimir finalmente cuando venga por nosotros, tal como lo dice el capítulo 1, el versículo 1 de Apocalipsis 14, que se reunirá con todos los salvos, o sea, con los 144,000. Entonces, por eso está diciendo así, cada vez nos especifica más y nos muestra más que este libro de Apocalipsis es un libro que nos habla de un lenguaje espiritual simbólico que debe ser entendido correctamente, porque muchos hermanos están confundidos al pensar de que al decir que no están contaminados con mujeres, estos 144,000 son solamente hombres, y no es correcto. Lo correcto es que son los fieles de Dios que no se contaminaron con ninguna fornicación de esta mujer adúltera en sus enseñanzas, o sea, doctrinas de demonios, como nos lo dice 1 Timoteo 4:1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, en el tiempo que estamos nosotros en este momento, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, hermanos, es importante que así como sucedió con la serpiente, que fue la primera que engañó a Eva, haciéndole ver unas mentiras y haciéndole ver que ella podía tener una vida eterna. Igualmente nosotros podemos ser engañados y podemos de esa manera ser atraídos, como dice aquí, por espíritus engañadores. Es importante, hermano, por eso tener claro, por estos estudios son importantes, porque a medida que nosotros vamos ahondando y vamos aclarando toda esta doctrina y vamos aprendiendo claramente lo que dice la escritura, salimos de estos engaños de Babilonia, salimos de estos engaños, de estos espíritus que tal como vamos a ver más adelante y nos va a definir más adelante quiénes son estos espíritus que nos traen engaños de parte de Babilonia. Pero aparte de eso, también esas doctrinas de demonios que llevan a la apostasía. Cuando dice apostasía, quiere decir de que antes de ser apóstatas serían creyentes. En otras palabras, hermanos, muchas personas creen en Dios, pero muchas personas creen en Dios, pero desgraciadamente están siendo influenciadas por espíritus engañadores, enseñándoles doctrinas mentirosas y falsas, engañosas. Por eso, hermanos, cada que estudiamos uno de estos temas, nosotros debemos de tomar nota y debemos de enseñarlo y debemos de predicarlo y si es posible poder compartir estas enseñanzas con otras personas para que salgan de sus engaños. Porque tal como hemos visto, hermanos, el evangelio es el evangelio de Cristo, del único mediador. No tenemos más mediadores, ni tampoco tenemos mediadoras. Y no tenemos ningún otro evangelio sino el de Cristo. Por eso dice claramente la escritura que solamente hay un mediador, es Cristo. No hay ningún otro. Muy bien, ahora sigamos adelante. Ok. Para llegar a ser parte de los 144,000 de la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, se nos detallan los mensajes de los tres ángeles. Ahora vamos a analizar de una manera, digamos, superficial los mensajes de los tres ángeles, pero en la próxima clase vamos a ir abondando
más y más en el mensaje de los tres ángeles. Por ahora solamente los vamos a nombrar y vamos a nombrar algunos detalles. El primer ángel dice, que Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí ustedes, como están viendo, subrayé las partes que considero más importantes, que es que el Evangelio eterno es el mensaje que se tiene que dar como primer punto. O sea, Dios empieza diciendo, lo primero que tienen que hacer ustedes como mensajeros es dar el Evangelio eterno, hermanos, y no es lo que estamos haciendo. Todo este tiempo estamos haciendo eso, estudiando el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es la obra de Cristo. ¿En dónde? En el santuario, la obra que representa el santuario, porque el santuario es paso a paso la obra que hizo, hace y hará nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese Evangelio eterno viene desde cuándo? Viene desde el comienzo, porque está como explicamos al comienzo, Adán y Eva, cuando ellos cayeron, cuando ellos pecaron, tuvo que morir un cordero y tuvo que morir un cordero para que con sus pieles del cordero les pudieran cubrir su desnudez, que estaban desnudos. ¿Y por qué? Porque Dios a nosotros también nos cubre y nos perdona con su protección como cordero. Por eso es que este evangelio viene desde ese momento, es el evangelio eterno para todo el mundo y seguirá siendo por la eternidad. La obra de Cristo como Salvador, vuestro Redentor, y aparte de eso, la obra de Cristo para dando su vida como cordero para que todos nosotros pudiéramos ser redimidos. Ese es el primer punto que hay que aclarar y el primer punto que hay que enseñar. Pero no solamente la muerte de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo y posteriormente su obra como sacerdote, su obra en el lugar santísimo del santuario, que eso es importantísimo, como lo dicen las escrituras, y tal como estamos viendo una y otra vez. Y aparte de eso, este versículo nos dice también que ha llegado la hora de su juicio. Ahora vamos a analizar algunos aspectos de estos versículos. El libro de Apocalipsis, como hemos visto, es el mismo Evangelio eterno. Ya hemos analizado y hemos mirado en todo este tiempo las 7 iglesias que están en el atrio, evidentemente en la tierra, y luego empezamos a analizar los sellos, y vimos los siete sellos, después analizamos las 7 trompetas. En este momento estamos analizando los 144,000 del capítulo 14, que estamos en esta parte, y luego seguiremos analizando cuando terminemos el capítulo 14 las 7 copas para terminar con la obra del santuario, que nos muestra que es la obra de Cristo por su pueblo y para su pueblo en este momento que estamos viviendo. El pueblo hebreo tuvo un santuario en el desierto. El pueblo hebreo tuvo un templo que era el mismo santuario que Jerusalén. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios y tenemos un santuario. Y a final de tiempo, cuando Dios restaure todo, tendremos un santuario por la eternidad nuevamente. Entonces, por eso, una y otra vez vemos que el Evangelio eterno nos muestra y nos detalla paso por paso la obra de Cristo, no solamente en el santuario, sino a través de todas las épocas, todas las edades y todas las generaciones. Muy bien. Entonces, este Evangelio eterno escrito en Apocalipsis y en todas las escrituras nos habla del sacrificio de Cristo expiatorio como cordero, primer punto. Segundo punto, el perdón y la justificación del pecado por medio de su sangre que nos redime. Y por otro lado, la redención y restauración del pecador. ¿Para qué? Para que todos podamos volver a tener vida eterna. Ese es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio eterno que nosotros necesitamos enseñar, predicar y aparte de eso, vivir y tener la fe en que cada paso que está haciendo Cristo en el santuario, cada parte que está haciendo Cristo en el cielo, es la continuación de la obra trazada como el Evangelio eterno. Muy bien. Ahora, cuando nos dice que llegó la hora del juicio, cuando nos dice aquí, temed a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de juicio, aquí podríamos hablar muchísimo sobre la hora de juicio y cuando llegue el momento lo vamos a detallar, que eso lo vamos a hacer en estudios posteriores. Hablaremos de juicio, cómo se inició el juicio, dónde está el juicio, por qué es el juicio
y aparte de eso vamos a ver algunos aspectos que nos van a mostrar mucho más claro esto que se está viviendo en este momento en el cielo, porque estamos nosotros siendo juzgados. Tenemos un abogado, como lo dice 1 Juan 2, 1 y 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado, intercesor, mediador, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tal como vemos aquí, Cristo está ya en el santuario del cielo, siendo nuestro abogado en este juicio que se está llevando a cabo por cada uno de nosotros para que podamos tener un mediador. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Ya dijimos y analizamos, y quiero volver a mostrar para los que no han visto qué es la propiciación y por qué viene y por qué dice que es la propiciación. La propiciación viene de la palabra propiciatorio. Tal como ustedes ven aquí, en esta parte derecha, está el arca del pacto. El arca del pacto por dentro tiene las tablas de la ley, los 10 mandamientos, tiene también la vara de Aarón y el maná, y aparte de eso, esta tapa que la cubre, esta tapa que estamos mostrando en este momento, es la tapa que se llama el propiciatorio, y sobre el propiciatorio están los querubines, la Shekinah, que representa la luz de Dios, o sea, la luz de Cristo, que está en este momento. Ahora, si pasamos a esta gráfica de este lado, nos damos cuenta que simbólicamente es lo que está pasando. Jesús es nuestro sumo sacerdote en la hora de expiación en el lugar santísimo, y él está en este momento ahí intercediendo, como haciendo la obra sobre el propiciatorio con su sangre. Y aparte de eso, ¿por qué? Porque está mediando por nosotros en el juicio, porque ahí, como nosotros sabemos, están las tablas del pacto, las tablas de la ley, que son las que marcan y son la vara con que cada uno de nosotros seremos medidos para saber si somos fieles o no somos fieles a Dios. En otras palabras, si somos verdaderos adoradores de Dios y si nosotros estamos cumpliendo los mandamientos. La premisa del capítulo 14, 12: guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Que en eso se estriba básicamente el juicio, pero lo importante es que nosotros debemos aferrarnos al abogado, al mediador, porque él es el único que nos puede salvar en este juicio. Por eso la hora del juicio que nos está explicando aquí es una hora de juicio que nosotros todos tendremos que pasar. Y cuando digo que todos tendremos que pasar, es porque de alguna manera todos en algún momento llegará nuestro nombre y todos tendremos que estar ante ese tribunal, y necesitamos estar siempre cobijados y protegidos por nuestro sumo sacerdote o nuestro abogado. Ese básicamente de una manera resumida, pero lo vamos a detallar más adelante en otro estudio. Muy bien. Ahora, el segundo ángel dice: otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso lo analizamos hace un momentico ya. La caída de Babilonia se describe claramente en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Volvemos de nuevo a lo que dije al comienzo. El capítulo 14 lo que nos hace es que nos muestra un recuento de lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro entre los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia, para que nosotros de esa manera veamos de qué lado queremos estar. Dios nos presenta este cuadro para que nosotros, al entenderlo, digamos: oh, sí, yo quiero estar dentro de los que van a tener sello de Dios, dentro de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y no quiero estar con Babilonia, porque como lo dice en el capítulo 18:4, nos dice una invitación que Dios nos hace. Nos dice: y oí una voz del cielo que decía, salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta parte es importante, hermanos, porque esa invitación está hecha para mí, para ti y para todo el que escuche este mensaje. Dios quiere que salgamos de todas la contaminación, la fornicación espiritual que hay en estas doctrinas engañosas y mentirosas de esta mujer adúltera, para que seamos parte de la mujer fiel, o sea, la esposa del Cordero, que al final será, como ya dijimos anteriormente, la Nueva Jerusalén o los mismos 144,000. Muy bien.
Ahora, vamos a analizar lo que dice el tercer ángel y ya vamos a sacar esta parte por el día de hoy hasta este punto para luego analizar uno por uno los mensajes de los tres ángeles. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de los tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche a los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, el capítulo 3, perdón, el mensaje del tercer ángel, lo que nos está diciendo es de que llegará un momento en que serán separados totalmente los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Y finalmente los que tienen la marca de la bestia sufrirán todo lo que dice acá. Beberán en la ira de Dios. Aparte de eso, serán atormentados con azufre en el fuego, el azufre que se hará como lo veremos en el capítulo 20 de Apocalipsis, que será la muerte segunda. Y aparte de eso, dice que estos no tendrán el nombre de Dios, sino tendrán, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Entonces, aquí estamos resumiendo lo que es el capítulo 14. En la próxima clase veremos con detalle este mensaje de los tres ángeles. Pero antes de eso, vamos a recalcar lo que hemos visto hasta este momento a grandes maneras. Vimos que hay un conflicto entre la esposa del Cordero y la ramera. O sea, unos estarán como parte de la esposa del Cordero, mientras otros serán parte de la ramera. Unos serán parte de la Nueva Jerusalén, otros serán parte de Babilonia. Los fieles de Dios estarán como parte del pueblo de Dios, mientras los fieles a la bestia serán los que siguen a la ramera y a la serpiente antigua, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Habrán dos simientes, esas dos simientes que vienen desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En otras palabras, habrán solamente los que siguen a Jesús y los que siguen a Satanás. Al Cordero 777 que ya vimos, y otros seguirán a la bestia 666. Y por último, unos tendrán el sello de Dios y otros tendrán la marca de la bestia. Este es un resumen de lo que hemos visto hasta este momento, pero lo importante de todo esto es que vayamos poco a poco y poniendo en nuestra mente lo que hemos ido aprendiendo poco a poco para que estos mensajes del libro de Apocalipsis se nos quede claro. Y aparte de eso, lo más importante, que entendamos bien lo que tiene que ver con el Evangelio eterno y el plan de salvación. Hasta este momento creo que hemos dejado ya el capítulo 14 bosquejado de una manera general. Entonces, me gustaría si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pero antes de que haga una pregunta, les quiero decir esto. Aún nos falta analizar con más detalle el mensaje de los tres ángeles para que nos quede claro de una vez por todas qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es ese mensaje que Dios quiere para que nosotros seamos no solamente dentro de los salvos, sino que podamos llevar este mensaje a los demás? ¿A quiénes? A todo qué? Pueblo, lengua, nación. Porque eso es la obra que nosotros tenemos que hacer. Ahora sí, si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Adelante, Jaime. Jairo, yo creo que nosotros los adventistas sí sabemos lo que es la imagen de la bestia, pero los que no son adventistas no saben qué es la imagen de la bestia ni qué es la segunda bestia. Entonces valdría la pena que se hiciera una explicación porque cuando le está diciendo el Señor, salid de ella, pueblo mío, está diciendo que va a haber una serie de iglesias que van a formar parte se van a unir a la bestia. Entonces, hay que salir de allá porque si no se queda uno con la marca de la bestia. Entonces, yo pienso que vale la pena que le hicieran una explicación acerca de la imagen de la bestia, qué es la imagen de la bestia y qué es la segunda bestia,
para que quede claro. Nosotros los adventistas lo sabemos, pero los que no somos, valdría la pena que lo conocieran. Claro que sí, vamos a analizarlo, podemos analizarlo con más detalle, pero ya vimos las bases, ya la entendemos, porque la imagen de la bestia, cuando ustedes recordarán, vimos que es todo lo que es en contra de Cristo, todo lo que va en contra de la obra de Cristo, todo lo que va en contra del Evangelio de Cristo, pero aparte de eso, la imagen de la bestia es esa imagen que levantó la primera bestia, la primera base de la bestia en Babilonia, que fue cuando Nabucodonosor levantó una imagen, ¿se acuerdan? Una imagen que tenía 60 codos de alta, tenía 6 de ancha, que sonaban 6 instrumentos, la gente tenía que arrodillarse, o sea, una imagen que tenían que adorar. Y nosotros igualmente en este momento vemos que se ha levantado una imagen así, y lo podemos detallar más adelante con más detalle, pero ya lo vimos. Es unas iglesias o un poder político religioso que levanta una imagen de adoración obligatoria. En este momento que estamos, no está todavía la obligación, pero sí está latente. Estar atenta a esa doctrina y tal como vamos a seguir adelante analizando, esa doctrina se va a levantar nuevamente para que sea obligatoria y cuando llegue a ser obligatoria es que se va a levantar esa imagen de la bestia. Claro que sí, vamos a Ellos unen analizar qué todas pasa. las iglesias que no guardan el sábado, ¿Cómo? No incluidos le escucho. las iglesias orientales y todo. Jaime, no se escucha bien. Ponte más de frente que no se escucha bien. Que digo que a ellas se unen todas las iglesias que no guardan el sábado y todas las religiones orientales Sí, y claro. todas las sectas. Por eso es que dice Apocalipsis que es guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Correcto. Correcto, sí. Eso, a medida que nosotros vayamos viendo los siguientes capítulos, vamos a ir detallando mucho más porque el capítulo 15, 16, 17 nos van a describir mucho más esto, pues y vamos a analizar completamente todo lo que tiene que. Y cuando analicemos el capítulo, los tres mensajes, el mensaje 1, 2 y 3 de los tres ángeles, vamos a analizar con más detalle lo que tiene que ver con esta imagen de la bestia. Muy bien, hermanos. Yo creo que por esta noche hemos tenido un estudio muy interesante. Este estudio va a quedar grabado también en YouTube y en Facebook para que lo podamos repasar y lo podamos compartir. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, podemos hablar. ¿Tiene alguna pregunta alguien más? Ok. Entonces me gustaría que oráramos. Vamos a orar, hermano. Oremos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te agradecemos, Señor, tus bendiciones y tu amor, que tú nos has permitido entender más tu palabra, este mensaje tan importante que hay en el capítulo 14 de Apocalipsis, que es el mensaje del Evangelio eterno para ser predicado. Y el Evangelio eterno que nos debe abrir los ojos y nos debe hacer entender que podemos salir de cualquier doctrina, de cualquier enseñanza engañosa, para que salgamos de la bestia y de Babilonia y de esa manera, Señor, podamos recibir tu sello y ser parte de los redimidos, tal como nos lo dice este capítulo. Danos tu bendición, Señor. Pido una bendición muy especial para cada uno de los que están conectados en este momento, para todos los que escuchan este mensaje, para que tú, Señor, nos grabes en nuestra mente todo tu evangelio, pero más que nos lo grabes, Señor, que nos selles para que tengamos vida eterna, para que podamos ser parte de ese pueblo que estará contigo por la eternidad. Te agradecemos, Señor, tus bendiciones, te agradecemos tu palabra, pero sobre todo, Señor, te agradecemos que nos permites todavía vivir y entender el Evangelio y poderlo predicar a todo pueblo de buena nación. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por estar conectados toda esta noche que estuvo Ludy, que estuvo, veo también a Rita, veo también a Imelda, veo a Nancy, a todos que están conectados. Gloria, que no la habíamos hace un tiempo también. Álvaro, Luz, que están Andrea, Mireya, Leida y todos que están conectados. Es un gusto tenerlos con ustedes cada día en nuestros estudios y todos los demás que estudien y que puedan compartir con nosotros están cordialmente invitados los viernes. El Señor los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. El Señor los bendiga a todos y que el Señor nos dé un sábado lleno de bendiciones. Bye Buenas bye. noches. Bye.